Bien, amigos, estamos de regreso, continuamos aquí en el programa y bueno, seguimos con las entrevistas. Ahora en esta oportunidad vamos a hablar de cómo hacer cuando una construcción está afectando mi vivienda. Para ello hemos invitado a Eduardo Hurtado, él es especialista en Derecho Administrativo y Organismos Regulatorios, que nos va a ampliar de este tema. Muchas veces, no sabemos qué hacer, cómo actuar, y precisamente este tema cae a pelo a muchos que quizás desconocemos de ello. Un gusto tenerlo, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días también a la teleaudiencia. Buenos días. Bueno, y precisamente, ¿qué hacer, no? Las personas que a veces ven afectada su propiedad por la construcción de otra propiedad, ¿no? Que afecta finalmente sus derechos también. A ver, vamos a tratar... Ahí está, muy bien. Son cosas que pasan a veces en vida. Pero ¿cómo podemos, de alguna otra forma, solucionar este problema que se presenta en muchas oportunidades, ¿no? Uno construye algo y de pronto pues termina afectando la propiedad de otra persona. Correcto. A ver, lo primero que nosotros tenemos que ver es que cuando uno adquiere un inmueble, sea para fines industriales, comerciales, de vivienda, tenemos que ver si la zonificación donde se ubique este inmueble es la correcta. Y eso es un punto importantísimo, porque nosotros vamos a hacer una inversión inmobiliaria, una inversión para poner una empresa, etc. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cómo podemos hacerlo? Ir a la municipalidad y pedir un certificado de zonificación y vías. Y lo que se ve en la ciudad de Arequipa, que muchas veces uno hace una inversión, pero la zonificación no es compatible con la actividad que yo quiero realizar, o era compatible, pero como los planes de desarrollo metropolitano que los aprueba el INPLA se modifican, ya esa zonificación es compatible con lo que yo quiero realizar. Y tenemos una serie de problemas, inclusive podemos llegar hasta tener un proceso penal con la Fiscalía del Medio Ambiente. Bueno, y eso es algo, por ejemplo, que ha pasado acá en Yanaguara, ¿no? Hay un edificio acá que compone una discoteca o construye una discoteca en unos ambientes y genera pues el malestar a sus vecinos. No sabemos si tienen los permisos correspondientes, ¿no? Pero finalmente estamos afectando la tranquilidad de otras personas. Correcto. ¿Por qué? Porque la zonificación, ahora, muchas veces nosotros decimos, bueno, es una zonificación compatible con comercio, pero hay que ver si la actividad comercial que yo voy a realizar es compatible con la zona residencial que puede estar circundante. O lo que pasa con algunas empresas industriales que hace muchos años en Arequipa, cuando compraron el terreno, era una zona prácticamente eriaza. Pero como crece la ciudad, porque la ciudad es como un ser vivo, como crece la ciudad, ya se comienza a urbanizar. Y comienzan a ver los problemas de contaminación sonora, contaminación ambiental por humos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un problema. Por eso es muy importante, primero, antes de invertir, certificar zonificación y vías y, bueno, consultar con los especialistas. Pero había un punto importante en tu pregunta. ¿Qué hago yo si tengo un vecino que me está haciendo la vida imposible? Ahora estamos viendo las construcciones, ¿no? En urbanizaciones donde, digamos, los promedios de vivienda era de 2 pisos, ahora estamos viendo que te construyen un edificio de 6, de 7, 8 pisos y que te invaden de alguna forma tu privacidad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahí? ¿No? Entonces, esto es un problema que nosotros vemos y que sí, pues, lo que se recomendaría a las personas que son afectadas con estos tipos de construcciones, ¿no? Que contraten un experto y puedan ver si, primero, tienen licencia de construcción y, segundo, ver si los planos de arquitectura han sido aprobados por la Comisión Calificadora de los Proyectos, porque muchas veces puede cambiar estos proyectos, ¿no? Y nosotros es en ese momento donde nosotros podemos defender nuestros derechos. Hay muchas personas que no hacen nada y cuando ya la obra está concluida, cuando ya tienen conformidad de obra, recién acuden a la municipalidad, pero ya no hacen ninguna de estas cosas, ¿no? Vamos a ver. O ocurre otras situaciones, ¿no? En pleno proceso de construcción se hace el reclamo, pero la municipalidad pues no actúa, ¿no? O demora en actuar, o actúa cuando ya la cosa pues ya está construida. No se va a derrumbar el edificio finalmente. Correcto. Entonces, miren, cuando suceden estas cosas no tenemos que ver lo siguiente. Ver dónde está ubicado mi inmueble. ¿En una municipalidad distrital o en el cercado que pertenece a la municipalidad provincial? Cuando nosotros tenemos un silencio frente a una municipalidad distrital, entonces nosotros podemos acudir a la municipalidad provincial. ¿Dónde más? Porque acá nos están viendo un montón de personas, este canal tan excelente,
podemos acudir a la Defensoría del Pueblo. Ojo, la Defensoría del Pueblo, una de sus funciones es velar por los derechos de nosotros los ciudadanos frente a la actuación de la administración pública, que podría ser irregular, no necesariamente, ¿no? Es una presunción. Entonces, ¿dónde puedo acudir? Defensoría del Pueblo. ¿Dónde puedo acudir? A la municipalidad provincial cuestionando la aprobación de ese expediente de licencia de construcción. Bien, ¿y cómo proceder, cómo seguir este camino? Primero tengo que hacer, todas estas instancias me ayudan de forma excelente, pero tengo que hacer mi denuncia policial. ¿En qué caso? En el caso de que yo esté viendo que hay una construcción irregular. Claro. Claro, podemos hacer una constatación policial y también hacer una denuncia administrativa. El término es así, denuncia administrativa ante la municipalidad del distrito, ¿no? Adjuntando fotografías, adjuntando videos, donde yo estoy viendo que hay una construcción, porque no sabemos si tiene licencia o no tiene licencia. De nuestra experiencia, la mayoría, muchas veces, sin licencia. Ahora, todo suena bien, ¿no? En torno a que, bueno, se hace la denuncia, la municipalidad tiene que actuar, pero hemos visto casos que atentan contra el mismo patrimonio, ¿no? En el cercado de Arequipa, por ejemplo. Se derrumban casonas, se deja nada más la parte de la fachada, se construyen pues edificios a vista y paciencia de todos, ¿no? Porque es imposible decir pues que una autoridad desconoce que se está construyendo, porque una construcción no se hace pues de hoy para mañana, tiene un proceso. Correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? Parece ahí un nudo, pues, en el que la denuncia no llega a finalmente a evitar que este tipo de situaciones ocurran, ¿no? Correcto. Tengan en cuenta que nosotros en Arequipa tenemos la gerencia del centro histórico, ¿verdad? Que cuida justamente lo que usted indica, ¿no? Zonas de reglamentación especial donde hay casonas, donde se cuide el patrimonio histórico porque forma parte de nuestra cultura. Ejemplo, Yanaguara también tiene una zona de reglamentación especial, Caima también. Hay sitios, por eso es muy importante lo que yo decía, saber si lo que yo voy a comprar o quiero construir está permitido. Porque hay sitios protegidos, entonces yo no puedo levantar un edificio de 8 pisos en una zona tradicional, en una zona de reglamentación especial. ¿Dónde acudir también? Porque la pregunta era muy importante. A la Dirección Regional de Cultura de Arequipa. Ellos son una entidad que, de acuerdo a normas específicas, pueden hasta paralizar una construcción que se está realizando sin licencia o en una zona tradicional o monumental. Ahora, ¿qué pasa cuando una de estas construcciones afecta a mi vivienda? ¿Le genera algún tipo de daño en la infraestructura? Porque, bueno, pues están construyendo y de pronto, pues... me rajaron las paredes o sucede algún tipo de hecho. ¿Qué hacer? Ajá, muy buena pregunta. Generalmente esto pasa cuando están haciendo una construcción moderna y a veces daña nuestra estructura, se comienza a ver las fisuras. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, primero tomar fotografías, mostrar evidencias y recurrir a la municipalidad. Porque toda obra tiene que estar supervisada por la municipalidad a través de sus inspectores o como ellos lo quieran llamar, ¿correcto? Entonces tengo que poner en conocimiento a la municipalidad para que la municipalidad, a través de su personal técnico, vaya y verifique el daño. Y la empresa tiene que reparar el daño, porque mientras no repare el daño, no se le da la conformidad de obra. Eso sucede muchas veces, ¿no? Ahora, puedo también iniciar una acción judicial. También. Muy bien. Sabemos que muchas veces este tipo de obras generan también malestar, no solamente a un vecino, pueden generar malestar a todos los vecinos, porque hablamos de calles estrechas, ¿no? Por ejemplo, en algunos barrios, La Recoleta o por ahí decirle centro histórico. Se cierra una calle, se tiene que tener el permiso, ¿no? Correspondiente, porque a veces ni siquiera ocurre esto. De la noche a la mañana me cerraron la calle, uno pasa y dice, no, yo no sé nada, díganle al ingeniero, díganle a tal, a cual, y todos se tiran la pelota y al final pues ni siquiera tenemos los permisos o nadie da respuesta a la queja, ¿no? Correcto. Es que toda construcción tiene que estar autorizada. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? A través de una licencia de edificación. Ojo, esa licencia de edificación también regula qué hora pueden comenzar a hacer los trabajos. No es que los trabajos comiencen a las 6 de la mañana, como vemos muchas veces. Los trabajos tienen un horario. ¿Por qué? Esto es importante. Porque viene la contaminación sonora. Nosotros somos personas que estamos sujetos a una contaminación sonora. Salimos a la calle y estamos siendo contaminados en forma sonora. Imagínense un proceso constructivo. Entonces tiene una hora y también ciertos días. No es que hasta el día domingo vamos a avanzar.
como se ve muchas veces. Y eso es lo que usted dice de las calles, también tiene una autorización para lo que es el material de construcción, pero la persona responsable, el constructor o el propietario, también tiene que cumplir. O sea, no es que lo deje el material, como vemos muchas veces, botado en la calle y sin que nadie nos pueda decir, oye, ¿qué pasó acá? Eso es importante, ¿no? Porque muchas veces incluso se realizan derrumbes en horas de la noche hasta el día siguiente, generando el malestar obviamente de los vecinos. Eso está prohibido. Por supuesto, está prohibido. Es decir, que si vemos un hecho de esta naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Denunciar. A ver, claro, lo principal que podemos hacer es llamar a Seguridad Ciudadana que constaten el hecho. O podemos llamar a la policía, bueno, siempre y cuando se presente, ¿no? Porque nosotros tenemos que constatar el hecho y no se olviden hacer una denuncia administrativa. Y si la municipalidad no nos hace caso, podemos acudir ante la Defensoría del Pueblo. Ahora, si quieren un servicio más especializado, ante nosotros. Porque estas no se avisan, ¿no? Porque si no, pues iríamos a la municipalidad y incluso, como bien anunciaba Henry, algunas se realizan en horas de la noche. Entonces, lo más cercano que en ese momento se tiene es precisamente el serenazgo o la Policía Nacional. Pero a veces el serenazgo poco o nada puede hacer, ¿no? Claro, es que acá tenemos que tener en cuenta una cosa. Ya se hubo la infracción administrativa. Ya hubo la infracción. Lo que tenemos que hacer es constatar el hecho, que se constate la placa del vehículo, porque muchas veces vienen, hacen, bueno, un desmonte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros hagamos la denuncia y se sancione al infractor. Ojo, que la municipalidad puede paralizar la obra. Muy bien. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes que se hacen en este tipo en esta modalidad? Viendo más o menos los escenarios que hemos comentado. ¿Cuáles son las más frecuentes? A ver, generalmente lo que nosotros vemos es las construcciones, ¿no? Las construcciones que, como yo le decía, en una urbanización donde el promedio es de 2 pisos, ahora están construyendo 8, 6 pisos. Entonces, a veces las personas dicen, pero ¿por qué? Nosotros tenemos un reglamento, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta la ubicación del inmueble. Si nuestro inmueble está ubicado en una avenida o nuestro inmueble está ubicado frente a un parque, entonces podemos hacer estos tipos de construcciones, ¿correcto? Y por eso es importante el certificado de zonificación y vías y el certificado de parámetros urbanísticos, porque me va a decir a mí hasta dónde yo puedo construir. Eso lo determina la municipalidad. Correcto, las municipalidades distritales. Entonces, ojo, si yo quiero ver, me estoy haciendo una construcción, una superconstrucción, me están haciendo al lado de mi casa, o en colindancia, o cerca de mi casa, que es enorme, cualquiera puede pedir el certificado de zonificación y vías ante la municipalidad provincial o el certificado de parámetros urbanísticos ante la municipalidad distrital, cualquiera. Cualquiera de nosotros, 3 que estamos acá, podemos ir y pedir sin necesidad de yo le diga, oye, ¿cuál es mi interés? Entonces yo con eso voy a tener un documento que me diga, ah, tú estás infringiendo o es correcto. Muy bien. Una vez que se realiza, porque eso es lo que pasa, ¿no? De repente no está permitida en el área y construye un edificio perjudicando, pues, a el vecino del costado porque ya le comienzo a generar sombra, le comienzo a generar diversos malestares. ¿Se puede realizar algún tipo de denuncia que caiga pues en un hecho sancionador indemnizando a las personas afectadas? Claro, tenemos que ver 2 escenarios. El primer escenario administrativo municipal, ¿verdad? Donde evidenciar si se ha construido excediéndose la autorización permitida, ¿correcto? Y si como consecuencia de eso se causa esos daños, porque sí es cierto, me quitan la luz, me quitan la privacidad, ¿no? Una serie de efectos que están generando, yo ya podría recurrir al Poder Judicial a través de una acción de daños y perjuicios, ¿no? Inclusive hasta podría solicitar a la municipalidad que obligue a la demolición. Ojo, que en Lima ya se ha demolido varios inmuebles, que este es un proceso largo, pero se ha demolido, ¿eh? Muy bien. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Importante conocer sobre todo estos temas, ¿no? Ahora que se están realizando construcciones y a veces pues, se construye de manera bastante informal y tenemos una ciudad pues bastante desordenada, ¿no? Es importante conocer el reglamento también. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, muchas gracias. Muy bien, estuvo con nosotros el señor Eduardo Hurtado, especialista en Derecho Administrativo también, conversando un poco de qué hacer cuando una construcción pues termina afectando nuestras viviendas y sobre todo acá en Arequipa, ¿no? Que tenemos esta idea de que voy a construir, lo derrumbo en la noche y lo comienzo a levantar pues
durante el día, cierro calles, cierro pistas, genero malestar, no digo nada. Y bueno, hay que saber también nuestros derechos a las personas que se sienten de alguna otra forma vulnerables. Hay que respetar también lo público, ¿no? O sea, y respetar a los vecinos. En este caso también a veces hay municipalidades que por el hecho de que son municipios, quieren hacer lo que les da la gana, ocupan vías, cierran calles por bastante tiempo. Mucho por conversar todavía en este tema. Así es. Vamos a hacer una pausa, 8 de la mañana ya con 32 minutos y regresamos.